En este episodio de The Moment, compartimos las lecciones aprendidas gracias a nuestros fracasos emprendiendo. Pero estas páginas que pasó ahora muy rápido fueron un verano de mi vida. O sea, que temas de inversiones no daré ningún consejo porque no me ha ido bien hasta ahora. Hay alguna que está yendo bien, pero bueno, todavía no hemos hecho éxito en esas. Cuando he sido yo el que ha liderado los proyectos, sí que ha habido una razón más o menos en general que me ha llevado a fracasar, que ha sido la falta de foco. Comienza The Moment. Y vamos a hablar de grandes fiascos. Además, espero que también esto resulte útil a la audiencia porque muchas veces lo que hablábamos antes se habla de lo del sesgo del superviviente, de todo lo que ha salido bien y tal, y de ahí pocas lecciones útiles se pueden sacar. Se sacan más lecciones desgraciadamente la vida nos enseña golpes, todavía no se ha inventado otra fórmula. Vamos a empezar incluso hablando de fiascos propios, de golpes propios, como también prometimos en el primer episodio, íbamos a hablar desde la experiencia y con datos que nos respaldaran. Y en este caso voy a empezar yo. Golpes me he dado un montón, daría para varios podcasts, pero bueno, por destacar uno que fue el mayor que he vivido como autónomo, me dedico principalmente a la formación, además en el mundo de tecnologías de la información y la comunicación, y me acuerdo que era el año entre el 11 y el 13. Afortunadamente yo venía de que ya había emprendido en 2006, me puse solo, y bueno, con un colega dábamos formación y tal, y iban muy bien las cosas, y yo estaba encantado, incluso cumplí un sueño que comenté con Gorka, un sueño de la infancia, que pude ir a San Francisco y conocer Silicon Valley y demás. Iba todo tan bien que incluso te entra esa sensación extraña de... Aquí Demasiado bien. Sí, demasiado bien. Aquí se está cociendo... Eso también me gustaría preguntar a la gente que nos vea si les ha pasado lo mismo. Cuando te van bien las cosas y eres autónomo, tienes una pyme y está todo saliendo demasiado rodado y empieza la mosca atrás de la oreja. Aquí se está cociendo algo que Pero igual es algo solo mental, ¿no? Pero lo tienes ahí. Es que igual no sí. tiene por qué ir mal, aunque las cosas al final tienden a... O sea, siempre va a haber algo que va mal, no va a ir todo bien. Pero es luego cierto que está la vuelta a la media, ¿no? igual es solamente un mecanismo de supervivencia que te pone en alerta de no te confíes o algo así. El caso es que en este caso acertó la mosca atrás de la oreja porque todo bien y en 2011, si no recuerdo mal, sacaron Google Plus. Google sacó eso que era su respuesta a todo el boom que estaba viendo de redes sociales y dijeron, vale, pues nosotros también lo vamos a hacer. Tengo que reconocer que no me gustan las redes sociales, pero la forma en la que Google anunció ese producto era que iba a ser una capa social por encima de todo su ecosistema. Y eso sí que me interesaba porque buena parte de mi alumnado son profesionales que en muchos casos usan en sus flujos de trabajo, usan herramientas de Google. Entonces podía tener un uso de productividad y de aplicación real en el mundo profesional. Entonces dije, vale, vamos a por ello, porque además, joder, es Google. O sea, esto puede funcionar y si cubre todo su ecosistema, esto en formación puede ser una buena idea que nos metamos. Pero claro, lo que hablábamos en el primer episodio. Esas ideas que solamente suenan bien en tu cabeza, pero ni siquiera las has llegado a validar. También yo entiendo que en Silicon Valley tienen el lema este de que rompas todo y que lo hagas rápido y tal. Ya, eso funciona allí de verdad muy bien porque les ayuda a ser innovadores, a ser disruptivos, a moverse con agilidad. Pero cuando tú no eres, yo no soy Silicon Valley, entonces tú cuando sigues esa estela, ellos se pueden dar el golpe y no pasa nada porque, bueno, no pasa nada entre comillas, pero eso se pueden recuperar porque tienen otras líneas de negocio, además tienen músculo financiero, entonces se recuperan. Pero como sigas tú la estela, te caen todos los escombros. Entonces yo era un autónomo que me metí de lleno a preparar formación centrada en Google Plus. Y cuando digo de lleno, es que me puse a leer toneladas de documentación, a hacer multitud de experimentos, estudiar casos de uso en empresa, etc. Hasta tal punto que pasé un verano de mi vida entero escribiendo este libro, que ahora no lo quiero ni enseñar porque tengo un poco de manía, de hecho por ahí lo tenía boca abajo adrede, pero estas páginas que paso ahora muy rápido fueron un verano de mi vida. Y este libro luego lo daba como documentación de un curso que saqué también, entonces daba formación en formato curso, el libro, y hasta monté una web. Ajá. ¿No lo quieres ver? Yo también, Voy a yo también lo quiero ver, voy a hombre. tener un comprador. Esto puede ser un incunable al final, ¿no? No te creas, porque esa es una parte también fea de la historia y es que tengo un montón de libros de esos en casa, así que no es tan exclusivo. No es tan exclusivo. Sí, libros que me los comí yo y están en un armario por ahí. ¿Hiciste esa autoedición? O sea, Sí, ¿qué? eso es a través de Amazon, que tiene el sistema de publicación por tu cuenta. También fue una parte de investigación que tuve que hacer ese verano, a ver cómo se autopublicaba en Amazon. Eso sí, aprendí, en los golpes aprendes mucho. Y también aprendí que tuve que hacer una web donde puse el libro en formato
no solamente digital, o sea, no solamente en formato PDF, sino consultable directamente en una web que tenía acceso restringido. Entonces monté un WordPress con una zona donde te tenías que identificar y entrabas y estaba el libro completo y además le iba a poner eso, videotutoriales, información más actualizada que la versión impresa, etc. Bueno, ¿qué pasó con Google Plus? Has dicho que fue un fracaso. Esa es la parte que la gente que nos esté viendo ya estará con media sonrisa en la cara, sabiendo cómo acaba la historia. Estaré incluso hasta dando lástima de decir, joder, a Miguel, si le veo por la calle, le voy a invitar a un café de la pena que está dando por el golpe, porque todos sabemos que Google Plus fue un absoluto fracaso. Fue uno de los Podría haber fracasos. salido bien. Era un proyecto de Google. Claro, pero faltaba lo de la validación. Tenía que haber esperado hasta que no se ha validado que existe un dolor. Google se la podía jugar. También no quiero... Pero podías haber llegado antes que otros. Pero era muy arriesgado. Sí, pero era casino, era rojo, negro. ¿Google y... Plus fue después de Wave? Sí, fue después de Wave. Justo después. Sí. ¿Fue como sí, una sí. evolución igual? ¿O? De hecho, Wave había sido uno de los fracasos más sonados de Google hasta que salió Google Plus, que Google Plus Yo fue recuerdo todavía estaba más. haciendo la tesis y yo creo que salió por esa época y no lo terminábamos de entender cuál era el objetivo de aquello. Google Wave, por ejemplo, lo sacaron porque decían que iba a sustituir al correo electrónico, que era un sistema de comunicación demasiado anquilosado en los orígenes de Internet y que Internet había evolucionado y que por tanto también tenía que evolucionar. Que luego, por cierto, ya sé que no es lo mismo, pero han funcionado muy bien cosas como Slack, que ya sé que no es Google Wave, pero bueno, iba más o menos la idea esa de, entre comillas, sustituir al correo electrónico. Y esto era eso, una red social, pero no red social tipo Facebook y tal de los cumpleaños de mis amigos, sino mezclado con el ecosistema de Google. Y sí, es cierto, podría haber salido bien, pero tenía que haber esperado a lo que hablamos en el primer episodio. Primero valida que hay un dolor y que hay una necesidad en el mercado. ¿Te refieres a ti o a Google? Sí, a mí. ti. No, O sea, Google no tengo... ¿Tú crees que tendrías que haber esperado a que Google Plus estuviese más asentado antes de ponerte a hacer esa formación? Sí, porque nada más salir Google Plus, yo ya me puse a investigar cómo poder desarrollar un curso, sacar un libro, etc. No. Incluso, y esto lo digo honestamente porque, como decía en el primer episodio, me dedico a lo que me dedico por vocación, me dolió también, no solo por mí, sino porque le tengo mucho respeto a la gente que se apunta a mis formaciones y con este curso creo que fallé, porque la gente se apunta a tus formaciones pensando que tú les vas a dar una información que les vaya a resultar útil. Es verdad que no toda la culpa la tengo yo, porque en el fondo falló el producto y no es desarrollado por mí, era por Google. Pero claro, yo estaba dando cursos de Google Plus. Obviamente, también como Google Plus cayó muy rápido, tampoco el dolor fue muy largo. Para mí sí, pero me refiero a los daños que provoqué dando cursos de Google Plus. Porque rápidamente la historia ya se empezó a salir noticias que esto no iba a ninguna parte, entonces la gente ya no demandaba los cursos. Sí que me quedé yo solo en un año que, por cierto, fue larguísimo, pues eso, con libros en los armarios, cursos que no iban a ninguna parte, un verano entero invertido. Bueno, invertido, luego ya la palabra ya no era invertido. ¿Aprendiste a autoeditar libros en Amazon? Sí, por verlo de alguna forma, sí que me había puesto aquí lo de... sacar siempre algo positivo. Sí, me he puesto lecciones aprendidas, que eso sí que es lo que quiero compartir con la gente que nos esté viendo. Es lo que estoy insistiendo. Lecciones aprendidas valida, la validación previa. Es esencial. Y he aprendido que no solamente en cursos, sino en todo lo que te vayas a meter, en comercio electrónico, en un montón de experimentos que he hecho posteriormente, la validación previa, que por supuesto luego es diferente la validación si vas a dar formación que la validación si te metes en comercio electrónico, Sí, que la validación en otros sectores. Pero la palabra clave es validación. Y esa es la lección Por cierto, como anécdota, me veía muchos vídeos de estadounidenses, porque es la gente que más consumo cuando me estoy formando, y ellos decían Google Plus, y ese Plus lo notaba yo en la cara cuando se fue todo al carajo, ese Plus me dolía. Sí. ¿Entendiste ese? Sí. ¿Qué tal vosotros en golpes? Pues yo en la parte de proyectos en el cajón tengo muchos. Durante la carrera empecé con otros compañeros a hacer un proyecto que íbamos a hacer básicamente era un marketplace de bienes físicos. Empezamos en aquel momento con una tecnología Drupal y no salió adelante pues porque ni habíamos pensado en el negocio, simplemente en la tecnología, y nos pusimos a desarrollar aquello y no era algo que pudiéramos monetizar o no sabíamos.
con lo que trabajamos en ello, aprendimos la tecnología y lo dejamos. Más adelante otro proyecto cuando empezaron el boom de las sneakers en Estados Unidos, no del boom de las sneakers, sino de la compra-venta online, hicimos un buscador que te buscaba en los principales, dependiendo de tu localización, te daba el precio más bajo porque había que tener en cuenta precios de aduanas, era mucho de subastas, con lo que encontrábamos el precio más bajo de subasta dependiendo de tu talla. Y ese proyecto se fue por el tema de los socios involucrados. Por suerte estábamos en el periodo de noviazgo ese que hemos dicho, que estábamos conociéndonos y no teníamos nada montado. Y el proyecto se quedó en el cajón. Luego ya salió StockX, es la mayor que hay ahora mismo. Les metieron muchísimos millones y ya se hicieron los líderes y nosotros ya lo teníamos en el cajón. Y luego en temas de empresas que he montado, una que monté con un socio, la montamos y justo al montarla iba a ser, ya habíamos comprado, era para autocaravanas en El Paraíso, en El Hierro, habíamos comprado la primera y tal, y bueno, él le ofrecieron un trabajo que no pudo rechazar y lo dejamos en aquel momento. No empezamos siquiera el negocio. La primera caravana que teníamos la compró él y ahí se acabó. De las otras han ido relativamente bien todas, menos una que está ahí, otro día hablaré, esa todavía no ha cerrado. Y en proyectos de invertir sí que tengo bastantes que han fallado. Estaba mirando aquí la lista y aquí puedo ver 7 proyectos que he invertido y han fallado. Hay otros que están funcionando. Cuando se cierren, porque hay varios todavía en proceso, hablaré, pero bueno, por ejemplo, Emerita Legal, Football Blast, Rookie Wise, que era Triporate, y algún otro que está por ahí, uno que teníamos medias, pero bueno, eso ya cuando se termine el cierre ya hablaremos de ellos. O sea que en temas de inversiones no daré ningún consejo porque no me ha ido bien hasta ahora. Hay alguna que está yendo bien, pero bueno, todavía no hemos hecho exit en esas. Pues yo qué deciros sobre... O sea, yo me considero un experto en fracasos. O sea, he invertido tantas veces y en tantos proyectos que muchos han ido mal. Por suerte ha habido algunos que han ido bien y eso me permite ahora pues vivir tranquilo, pero he tenido muchísimos fracasos. Y reflexionando un poco mientras os estaba escuchando, no os voy a hablar de cada uno de los fracasos porque podríamos estar aquí 2 horas, ¿no? Pero sí que creo que hay cuando he sido yo el que ha liderado los proyectos, sí que ha habido una razón más o menos en general que me ha llevado a fracasar, que ha sido la falta de foco. Es decir, o sea, sí, yo por mi forma de ser soy una persona que me entusiasmo enseguida con los proyectos, me pongo en marcha con ellos, pero si veo otro al lado que también es chulo, pues también lo intento, ¿no? Entonces, y muchas veces estoy con muchas cosas a la vez, pero también me aburro. A veces me aburro demasiado pronto de los proyectos. Entonces, cuando no he perdido el foco, en general me ha ido bien. O sea, en Appen, que teníamos una consultora, nos fue bastante bien. La escuela de negocios, que ya hemos hablado antes, fuera de micrófonos, también nos fue bastante bien. Pero cuando he perdido el foco es cuando he cosechado mis mejores fracasos. Pues igual es uno de los ingredientes que antes nos preguntábamos si todo el mundo estaba preparado para emprender, porque en Gorka te he escuchado que también lo de pérdida de foco, sí. Y a mí también me pasa. Saber decir no. Sí. Yo he fallado en eso muchas veces. Sale un proyecto, te quieres meter, por supuesto. Error. Me tenía que haber centrado en el que ya tenía en marcha. Exacto. Sí, la pérdida de foco es clave. A mí me pasa lo de Josechu, que hay tantas cosas, como desde pequeño me pasa una cosa que es la curiosidad, pero mi cerebro tiene un hambre tremendo de que no puedo parar de, venga, me tengo que ver este vídeo de YouTube, leerme este libro y tal, y me pasa desde pequeño, para bien y para mal, y una de las cosas para mal es que me cuesta estar centrado en algo y enseguida me disperso. Se han hecho estudios de cuando eso puede, si se usa bien, cuando pones a una persona de esas características al frente de un proyecto, te puede venir bien porque es la chispa que tiene el empujón, que le dura un mes o lo que sea, de que está enganchadísimo. O sea, es como un caballo que te va llevando. Pero claro, esa persona al mes y medio así ya se aburre de estar en el proyecto. Incluso puede que el resto del equipo se empiece a quejar de, pues este ya no está haciendo nada y no tira como tiraba al principio y tal. Y es el momento de sacar a esa persona y meterla otra vez en algo que esté empezando, porque... Claro. Es un interruptor, es el que arranca, pero no está preparado para continuar.
Pero tiene solución, ¿eh? O sea, yo creo que Sí, la tiene. sí, o sea, te quiero decir que, bueno, al final es autocontrol, ¿no? Sí, Es eso decir, sí. o sea, es decir, mira, o sea, vale, me están poniendo aquí este caramelo, pero yo sé que tengo que estar aquí y que tengo que seguir aquí. Si tienes esa capacidad de autocontrol y la dominas, pues bien, pues adelante, ¿no? Pero bueno, la tentación siempre va a estar, ¿no? Sí. En nuestro caso, que igual también le ocurre a Gorka, es que en el mundo tecnológico es todavía más difícil autocontrolarte. Porque como es un mundo que está cada semana poniéndote caramelos encima de la mesa y son nuevos y brillantes, dices, no me quiero distraer, pero Grandes booms, blockchain, proyectos de blockchain, AI, o sea, inteligencia artificial, proyectos de inteligencia artificial. Y hay que saber cuándo te tienes que dedicar a tu área, cuándo puedes intentar otra o cuándo te tienes que centrar en el proyecto que estás porque va a tener mejores resultados. Y has hablado de nuestros fracasos. ¿Alguno así sí, de salseo? Por si estamos dejando esta parte un poco triste, incluso le estamos trayendo malos recuerdos también a la gente que nos esté viendo, está diciendo, joder, pues a mí también me pasó. A los grandes también les pasa. Y de hecho, alguna vez hemos hablado de casos, vamos a poner los más sonados encima de la mesa, por ejemplo, Juicero, que es una empresa que intentaron vender máquinas tipo Nespresso, donde las cápsulas, en vez de ser de café, eran de frutas y verduras. Más que cápsulas, eran una especie de bolsas que metías dentro de la máquina. Lo que ocurría es que esa máquina costaba $700, la que te hacía los zumos de frutas y verduras. Fueron a buscar financiación y además consiguieron grandes dosis de financiación en sitios como, por ejemplo, en Google, que tiene lo de Google Ventures, que ponía pasta. Creo que consiguieron incluso, bueno, tengo por aquí apuntado para luego dar las fuentes, $120 millones llegaron a conseguir de financiación, que era una barbaridad. Hasta que un periodista de Bloomberg, por cierto, no tengo nada que ver con Bloomberg, pero es un canal que es genial, porque también están muy basados en datos. También para la gente que le guste la tecnología, incluso tienen un programa que se llama Bloomberg Tech, que se puede ver gratis en internet, etc. Bueno, pues el caso es que uno de los periodistas de Bloomberg se dio cuenta de que podía sacar el zumo de las bolsas sin necesidad de comprar la máquina de $700. Inmediatamente bajaron la máquina, la bajaron a $400, pero ya era muy tarde. Se había descubierto que ahí no había nada. Claro, porque no era como el café de presión. Es simplemente sacar el zumo de la bolsa, ¿no? Sí, lo ponías encima de un vaso. Incluso creo que el periodista de Bloomberg hasta, no sé si tiene algún vídeo que lo puedes beber directamente. Sí. Y estaba muy bien, ¿no? Las bolsitas, contenido, pero no la máquina. Eso sí, luego dijeron, no, pero que si se te va acabando, automáticamente te hace el pedido en internet. Por $700, no. Por 400 tampoco. Hay un tema que salió de fondo, para que veamos que no solo los pequeñitos mortales nos equivocamos, era qué ha pasado en empresas grandes como por ejemplo Google para que acaben metiendo tanto dinero en un producto de esas características sin haber hecho una prueba de 5 minutos como la que hizo el periodista de Bloomberg. ¿Qué mecanismos han fallado? Que eso también pasó en otro caso que he documentado y que lo tenemos más cerca y que también seguro que os va a sonar, que era el de GoWex, lo del wifi gratuito que incluso llegó a cotizar en la bolsa aquí en España, en el MAP. En el MAP, eso es. Y también existía esa duda en el aire de qué ha pasado para que esto llegue a cotizar. ¿Cómo fue ese caso? Dijeron que tenían no sé cuántos puntos. Sí. Wifi. El 90% de sus ingresos eran ficticios y fue un fraude en toda regla, ¿no? Solo el 5% de sus supuestos puntos de acceso existían realmente. El caso es que, claro, se hablaba de que no había llegado a haber una auditoría independiente. Entonces los datos que habían sido presentados pues se dieron por buenos y adelante. Es algo que, por cierto, luego en otro de los casos que también hemos hablado alguna vez, el de WeWork, que era esta red de oficinas de coworking. Yo estuve en Bilbao viendo la oficina. Es cierto que... Sí. Bueno, que eran oficinas para alquilar, ¿no? Como un sitio de oficinas, un coworking o... Exacto, eran espacios de alquiler que eran oficinas para tener tú una oficina para no tener que... Pero muy como modernas, con muy estilo startup estadounidense, ¿no? Por Sí. eso triunfaron. Se potenciaba lo de que fuesen entornos muy colaborativos e incluso ociosos, si queremos decirlo de alguna forma. Aprovechamos, también no tenemos nada que ver con Apple ni tal, pero hay una serie en Apple TV que es justo WeWork y hablan de la historia del fundador que... WeCrash. WeCrash, es verdad, WeCrash. Sí, WeWork es la propia empresa, cierto, gracias. Sí. Además es una temporada solo. No sé, yo estoy a punto de terminármela. Muy entretenida. Sí, las fiestas que hace ¿cómo es? Adam Newman. Sí, Adam Newman.
y consiguió que la empresa llegara a estar valorada en más de 40.000 millones de dólares, unos 47.000 millones. Y esa es la parte, o sea, porque a mí WeWork como concepto me gusta, ¿no? O sea, es decir, espacios de coworking, que es un mercado que existe, con una capa de servicios en sitios clave. En sitios clave, una capa de servicios que prestaban a los que vivían, los que trabajaban en esos coworkings. Pero lo que yo no entiendo y nunca entenderé es aquellos inversores, fondos de inversión, que hubo varios que invirtieron en WeWork como un concepto startup. Cuando es un proyecto inmobiliario. Sí. Los proyectos inmobiliarios no se valoran como startups, se valoran en función de metro cuadrado o en función del EBITDA que generan o en función del flujo de caja. O sea, hay otras formas de valorar los proyectos inmobiliarios distintas que las startups. En cambio, WeWork, no sé si por el carisma de su fundador o por qué, pero se valoraba como una startup, no como... Es que él era el primero que estaba insistiendo en que su empresa WeWork fuese entendida como una tecnológica. Eso es algo que también la serie recoge muy bien. Él lo vende como una tecnológica porque además también quiere llegar a inversores que habitualmente invierten en tecnología. Por ejemplo, SoftBank. SoftBank sí que sale... Que de hecho 44.000... Que por eso decía también lo de la valoración, que es verdad que la idea no es mala. El tema es cómo puedes llegar a valorar en 47.000 millones. Que por cierto, ahí sí que hubo auditoría. Les fueron allí, creo que fue un equipo de la SEC. Eso también se ve en la serie. Y claro, no pasaron la auditoría porque cuando te ponías con el Excel un poco exigente no estaban las cuentas cuadradas. Claro. Luego sí que es cierto que se fue a por lo tecnológico, a conseguir inversiones tecnológicas muy infladas y el negocio que realmente era de ladrillo y que podía haber sido bueno. Podía haberlo sido, sí. Para no darle más tono negativo a esta parte final, ya hemos hablado de demasiados problemas y fiascos. Si queréis damos por finalizado el episodio y nos vemos en el siguiente. Pues un placer, chicos, como siempre.